Buenas tardes, licenciada Alejandra. Mi nombre es Azaria Lizeth Moreno y yo le voy a hablar sobre los derechos humanos. Es en la unidad 4. En esta exposición voy a hablar sobre qué son los derechos humanos, cómo han evolucionado a través de la historia, cuáles son sus características, cómo se clasifican, cuáles son algunos de los derechos reconocidos en Honduras y por qué son importantes para nuestra vida. También voy a mencionar algunos personajes que han defendido los derechos humanos y terminaré con una reflexión personal sobre este tema. ¿Qué son los derechos humanos? Para comenzar debemos entender qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Esto significa que no importa nuestro país, nuestra raza, nuestro sexo, nuestra religión, nuestro idioma o nuestra situación económica. Todas las personas tenemos derechos y debemos ser tratados con dignidad y respeto. Algunos, eh, algunos ejemplos de los derechos de la vida, a la libertad, a la igualdad, a la educación, a la salud, al trabajo y a la libertad de expresión. Los derechos humanos son importantes porque nos permiten desarrollarnos como personas y vivir de una manera digna. Cuando una persona puede asistir a la escuela, está relacionado con un derecho a la educación. Cuando puede expresar sus opiniones, está ejercitando su libertad de expresión. Y cuando recibe el mismo trato que las demás personas, estamos hablando del principio de la igualdad. Algo importante es nuestro derecho. Tienen que estar relacionados con el respeto hacia los demás. Es decir, yo tengo derecho, pero las otras personas también lo tienen. Por eso los derechos humanos ayudan a establecer una convivencia basada en el respeto, la igualdad, la justicia y la paz. Historia y evaluación de los derechos humanos. Los derechos humanos no aparecieron de un momento a otro. Su reconocimiento ha sido resultado de un largo proceso histórico. En la Edad Antigua, muchas personas no tenían los mismos derechos. Por ejemplo, existía la esclavitud y había grandes diferencias entre las personas dependiendo de su posición social. En la antigua Grecia, algunos niños eran sometidos al juicio de los ancianos y podían ser abandonados si eran considerados débiles o tenían algunas enfermedades o defectos. En Roma, los esclavos eran considerados propiedad de otras personas. Las mujeres también tenían una posición limitada dentro de la sociedad. Sin embargo, durante esta época también aparecieron algunos antecedentes importantes. Uno de ellos fue el Código de Hammurabi, elaborado en Mesopotamia aproximadamente en el año de 1760 antes de Cristo. Fue uno de los primeros códigos de leyes escritos. También encontramos la ley de las 12 tablas, creada en Roma alrededor del año 450 antes de Cristo, que establecía normas para regular la convivencia. Después llegamos a la Edad Media. En esta época existieron diferentes formas de desigualdad y abusos de poder, pero también surgieron documentos importantes. Uno de ellos fue la Carta Magna, establecida en Inglaterra en 1215. La Carta Magna fue importante porque estableció límites al poder del rey y reconoció algunas libertades. Posteriormente surgió en habeas corpus relacionado con la protección de la persona frente a las detenciones injustificadas. En la Edad Moderna, las ideas sobre la libertad y la igualdad comenzaron a desarrollarse con mayor fuerza. La Revolución Francesa de 1789 fue uno de los acontecimientos más importantes. Durante esta evaluación se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que defendía principios como la libertad y la desigualdad. Todos estos acontecimientos fueron formados poco a poco las bases de los derechos humanos que conocemos actualmente. Uno de los momentos más importantes para la historia de los derechos humanos fue la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió en 1939 y 1945.
Esta guerra provocó millones de muertes y graves violaciones de los derechos humanos. Después de la guerra, muchos países comprendieron que era necesario establecer acuerdos internacionales para proteger a las personas y promover la paz. Por eso, en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU. La ONU tiene entre sus objetivos promover la cooperación internacional, la paz y la seguridad. Después de su creación se trabajó en un documento que reconociera los derechos fundamentales de todas las personas. Finalmente, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración está formada por 30 artículos. En esta se reconocen los derechos como a la vida, la libertad, la igualdad, la educación, el trabajo, la libertad de pensamiento, la libertad de religión y muchos otros. Por eso la Declaración Universal es uno de los documentos más importantes para la protección de los derechos humanos a nivel mundial. Los derechos humanos tienen varias características. Primero, son universales porque pertenecen a todas las personas. Son inherentes porque los tenemos por el simple hecho de ser humanos. También son inalienables porque no podemos venderlos ni transferirlos a otras personas. Son irrenunciables porque no deberíamos ser obligados a renunciar a ellos. Son prescriptibles porque no desaparecen con el paso del tiempo. También son progresivos porque pueden ampliarse y pueden reconocerse nuevos derechos conforme cambia la necesidad de la sociedad. Y estas características nos ayudan a entender que los derechos humanos permanecen a todas las personas y deben ser respetados permanentemente. Las 3 generaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos se pueden clasificar en 3 generaciones. La primera generación está formada por los derechos civiles y políticos. Aquí encontramos el derecho a la vida, la libertad personal, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de religión y la participación política. Estos derechos protegen principalmente nuestras libertades individuales. La segunda generación está formada por los derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellos están el derecho a la educación, a la salud, el trabajo, la vivienda, la seguridad social y la cultura. Estos derechos buscan que las personas tengan condiciones adecuadas para vivir dignamente. Por ejemplo, no basta con decir que una persona es libre si no tiene acceso a educación o a condiciones básicas de la vida. Finalmente tenemos la tercera generación que comprende los derechos colectivos de la solidaridad. Entre ellos encontramos el derecho a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente sano, a la autodeterminación de los pueblos, de la identidad nacional y el desarrollo sostenible. Estos derechos requieren la cooperación entre las personas, las comunidades y los países. Por lo tanto, las 3 generaciones están relacionadas entre sí. Todas buscan proteger la dignidad humana y mejorar las condiciones de vida. Los derechos humanos también están reconocidos en la Constitución de la República de Honduras. Entre los derechos civiles y políticos encontramos el derecho a la vida, a la libertad personal, la integridad personal, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la libertad de religión y el debido proceso. También se reconocen derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellos están el derecho a la educación, la salud, el trabajo, la seguridad social, la vivienda y la cultura. También existen protección para la infancia, la maternidad y la familia. Además, se reconocen derechos relacionados con aspectos colectivos como la soberanía, la identidad nacional, el territorio, el derecho sostenible y el medio ambiente y la paz. Esto demuestra que los derechos humanos están presentes en diferentes áreas de nuestra vida. No se trata únicamente de derechos relacionados con la libertad, sino también de los derechos que tienen que ver con nuestra educación, nuestra salud y nuestra familia, nuestro trabajo y nuestro entorno. Para que los derechos humanos puedan cumplirse, también necesitamos practicar valores. Algunos de los principales son la igualdad, la tolerancia, ¿verdad? Tratar a las personas con la misma dignidad. La tolerancia significa respetar
que otras personas pueden tener ideas, culturas y creencias diferentes. La solidaridad significa ayuda a quienes lo necesitan y el respeto es fundamental para poder convivir con los demás. A lo largo de la historia también han existido personas que defendieron estos valores. Por ejemplo, Martin Luther King luchó contra la discriminación racial y defendió la igualdad. A pesar de los avances de las violaciones de los derechos humanos han existido durante toda la historia. En la Edad Antigua encontramos ejemplos como la esclavitud, el abandono de niños y desigualdad. En la Edad Media existieron abusos de poder, torturas, persecuciones y desigualdades sociales. En la Edad Moderna continuaron situaciones como la esclavitud, la discriminación y la explotación, y en la edad contemporánea encontramos ejemplos graves relacionados con guerras, genocidios, dictaduras y discriminación. Estos ejemplos nos permiten entender por qué los derechos humanos son tan importantes. No debemos pensar que los derechos humanos son algo garantizado para siempre. Tenemos que considerarlos y defenderlos. Para finalizar, decir los derechos humanos son fundamentales porque protegen la dignidad a todas las personas. A través de la historia, la humanidad ha tenido que luchar para conseguir mayores niveles de libertad, de igualdad y justicia. Los derechos universales de los derechos humanos de 1948 fue un paso muy importante porque estableció derechos fundamentales que corresponden a todas las personas. También aprendí que los derechos humanos tienen diferentes generaciones y que están relacionadas con valores como el respeto, la igualdad, la justicia y la solidaridad y sobre todo la paz. En mi opinión, conocer nuestros derechos es importante, pero no es suficiente. También debemos respetar los derechos de las demás personas. Como estudiantes puedo contribuir a la defensa de los derechos humanos, tratando a los demás con respeto, evitando la discriminación, ayudando a quienes lo necesitan y utilizando el diálogo para resolver los problemas. Los derechos humanos son responsabilidad de todos. Licenciada, yo soy Sara Elizabeth Moreno y esta fue mi exposición sobre los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Le pido mil disculpas también, Nick, porque donde yo vivo es una calle muy transcurrida, entonces se escuchan ruidos de todo, Nick. Esta es mi pequeña exposición. Muchas gracias y feliz noche, Nick.